Para el jueves 7 de marzo de 2024, tomamos lectura de la carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 13 y 14. Dice así la palabra de Dios. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor nos recuerda en este texto que hemos sido llamados a libertad, que estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estemos más sujetos al yugo de la esclavitud. Cuando estábamos sumidos en delitos y pecados, cuando estábamos presos en nuestros deseos pecaminosos, entonces recibimos libertad. Libertad que fue a precio de sangre, a precio de la sangre del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesús. Esa libertad es la que nos permite en el día presente poder dirigirnos hacia el trono de gracia, poder entrar al lugar santísimo, porque tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Ya no necesitamos ser más esclavos del pecado. Tenemos una libertad plena. Dice la palabra que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La libertad que Dios nos ha dado a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús es una libertad total. Y Él desea que cuando tú y yo nos acercamos a Él, nos acerquemos en plena libertad, sin presiones, que no seamos los que llegan porque han sido persuadidos a llegar. Que lo que quiera que hagamos, lo hagamos con libertad. Que si en este momento estás dedicando tiempo de tu día para recibir esta palabra, lo hagas en plena libertad. No porque te toca, no porque te obligan, no porque te persuaden a hacerlo. Que seas libre, en completa libertad que lo hagas, para que de esa manera fluya y cumpla el propósito por el cual mi Señor ha enviado su palabra. Pero también nos llama la atención a que no usemos la libertad como ocasión para la carne. Porque escrito está: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y no me dejaré dominar por ninguna cosa. ¿Tenemos libertad? Claro que sí. Pero hay cosas que no me convienen. Tenemos libertad para hacer lo que quisiéramos hacer. Pero entonces necesitamos nosotros evaluar, analizar, sentarnos con papel y lápiz, hacer cuentas. Realmente lo que pienso hacer, ¿qué tanto me suma? Aquello que anhela mi cuerpo hacer, aquello que anhela mi carne hacer, ¿qué tanto me suma espiritualmente? Porque como dijo un predicador en una ocasión, lo que no te suma espiritualmente, te resta. Entonces, ¿qué estoy buscando? ¿Buscando ocasión para la carne? ¿Usando la libertad que el Señor me ha dado? Porque si lo estoy haciendo, ya no es libertad. Se convierte en libertinaje. Se convierte en la excusa que tengo para pecar. Se convierte en lo próximo que llego al pecado y lo lejos que me ubico de Dios. Y lo triste es que a veces queremos acercarnos para ver qué tan cerca podemos estar sin caer. Y déjame decirte, no necesitas hacer eso. Nosotros no necesitamos mirar qué tan cerca estamos del pecado sin caer en él.
No necesitamos arrimarnos tanto al fuego a ver qué tanto podemos acercarnos sin quemarnos. Dice la palabra del Señor que el hombre, si abraza fuego en su seno, se quemará. Así que recordemos que hemos sido llamados a libertad, no a libertinaje. No tenemos derecho de ensuciar el templo por el cual mi Señor Jesús entregó su sangre en la cruz del Calvario. No tenemos derecho a contaminar el templo de Dios. Necesitamos proteger y cuidar aquello tan precioso que tenemos a nuestro cuidado. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Y cuando inicia este texto, es claro que no le está hablando a todo el mundo. Está hablándonos a ti y a mí, que somos creyentes, que hemos aceptado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y que estamos caminando en ese sendero llamado camino de santidad. A nosotros nos está hablando aquí el Señor. Fuimos llamados a libertad, solamente que no usemos la libertad como ocasión para la carne. Culmina el verso 13 diciendo, sino servíos por amor los unos a los otros. Es decir, que tenemos un trabajo que hacer. Y ese trabajo que hacer es servir por amor a los demás. El verso 14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Allí está. El cumplimiento de la ley está en el amor al prójimo. Cuando amamos, estamos diciéndole al Señor, ese sacrificio en la cruz del Calvario tiene mucho valor. Ese sacrificio en la cruz del Calvario fue la mayor demostración de amor que pude haber recibido. Y por ese sacrificio amo a mis hermanos y les sirvo con amor. Tenemos libertad para hacer muchas cosas, pero no todo conviene. Así que dejémonos guiar, dejémonos dirigir por mi Señor Jesús, por su palabra, y permitamos que el amor de Dios fluya en nuestras casas. Bendigo tu vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si Él nos permite, estaremos aquí, compartiendo una porción más de su bendita y eterna palabra. Amén.